Bueno, ya creo que estamos live. A ver. Pues sí, ya comienzo a ver personas conectadas. Muy buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente y bienvenidos a nuestro espacio de salud y nutrición con Victus Nutrición. Wow, mucha gente conectándose rápidamente. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que cada día escuchamos más los nutricionistas y estaremos hablando de salud, nutrición y riñón. ¿Qué debemos conocer? Es un tema bastante amplio que esperamos que podamos abarcar los puntos quizás más importantes en lo que es el manejo de estos pacientes con enfermedad renal, sobre todo aquel paciente con enfermedad renal crónica. Y la noche de hoy tenemos una invitada súper especial, una especialista en la materia que creo que ya debe estar por acá conectándose. A ver, creo que sí, aquí está. Mientras ella se conecta, bueno, me presento, mi nombre es Carolina Díaz y voy a estar esta noche con ustedes en representación de Victus Nutrición y voy a estar con Merly, y ya me sale Merly, bienvenida, gracias por compartir tu espacio y tus conocimientos esta noche con nosotros, gracias por el trasnocho. Merly se encuentra directamente desde España y bueno, esta hora digamos que es un poco diferente. Permíteme presentarte. Merly es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Nutrición Clínica en la Universidad Europea del Atlántico, Universidad Internacional Iberoamericana. Además de eso, tiene un diplomado en nutrición renal. Tiene 2 diplomados en nutrición renal y otro en trasplante renal. Tiene curso de especialización en obesidad en España. Tiene curso de enfermedad renal diabética por el SLAM. Es docente en nutrición renal en diversos países como Brasil, España, Colombia, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. Bueno, creo que ahora con la virtualidad puede estar en todos lados. Y aparte de eso, es creadora de un espacio que me encanta y de verdad te felicito, que se llama Nutrimer en Instagram y que se encarga quizás de nutrir y de informar a estos pacientes que tienen enfermedad renal. Bienvenida, Merly, el espacio es tuyo. Hace unos minutos hablaba de que vamos a estar hablando de un tema súper interesante como es la nutrición y el riñón y qué debemos conocer de esta enfermedad renal. El podio es tuyo, adelante. Bueno, Carolina, primero, bueno, buenas noches para ustedes por aquí, un poco ya más la madrugada, pero nada, de verdad súper contenta de estar aquí en este espacio, compartir este espacio entre ambos cuentas y bueno, sé que va a ser una hora súper provechosa para todos, hay muy buena información, entonces de verdad que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y empecemos con todo esto que tanto queremos saber sobre nutrición y riñón. Claro que sí, bueno, y como hemos dicho, nos preguntamos del riñón, ¿qué es la enfermedad renal, no? Porque es una palabra bastante amplia. Así es, sí, bueno, primero es súper importante definir porque tenemos como varias patologías, pero sí, la enfermedad renal crónica, que es justamente un poco lo que vamos a conversar hoy, es conocer que es un daño ya en el riñón, que se va haciendo como de forma muy gradual, progresiva. Muchas veces logramos detectarla en ciertos grados, que ya vamos a conversar de esto, pero casi siempre a veces la detectamos como muy tarde, ¿no? Precisamente porque no hay síntomas, pero bueno, es un daño ya gradual, es irreversible, eso es importante conocer y se da casi siempre ya luego, o digamos, la definición es ya después de 3 meses, ¿no? Que se encuentra ya este daño instaurado, que es un poco, o es lo que lo diferencia de una lesión renal aguda, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ya teniendo, digamos, el diagnóstico, empezamos a trabajar con las diferentes cosas y depende mucho también del paciente. Claro que sí, ¿no? Y qué interesante lo que comentas, porque bueno, digamos que la última actualización hasta el 2020 hablaba que 850 millones de personas en el mundo tienen enfermedad renal y hasta incluso enfermedad renal crónica y se estima que para el 2040 pueda llegar a ser la cuarta causa de muerte, ¿no? Impresionante. Y por supuesto, del 2 al 3% y son estadísticas bien recientes que busqué, forma parte de la salud pública, estos tratamientos de diálisis y trasplante para estos pacientes. Así es, totalmente. Y claro, como está unido a tantas enfermedades crónicas que quizás pueden inflar mucho más estas estadísticas, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar buscando que estas enfermedades no lleguen a desarrollar este daño renal. No es así. Mendy, cuando me decías que la clasificación
o estas etapas de la enfermedad renal, ¿cómo la podemos clasificar? Bien podemos pensar que hasta se presenta como una enfermedad silenciosa y de repente, boom, al cabo de 3 meses ya tenemos un diagnóstico. Así es, sí, tal cual. Nosotros, bueno, ya cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica, se busca una clasificación en donde están las guías, ¿no? Nuestras guías que nos guiamos, valga redundancia, sobre la clasificación y el diagnóstico. Son 5 estadios o grados, como llamamos actualmente, donde se diferencia del grado 1 al 5. En el estadio 3 se diferencia 3A o 3B. Eso depende de la filtración glomerular del paciente y también lo relacionamos con la albuminuria del paciente. Okay. Bueno, ya tenemos ahí una correlación entre un grado o un estadio como para dar un diagnóstico certero y ya ahí, dependiendo de esto, empezamos las diferentes acciones que podemos hacer, ¿no? Ya con esto, digamos, unido con el resto de parámetros de laboratorio, ahí sí podemos ya tener la parte de nutrición mucho más específico que hacer con cada paciente. No, excelente. Y cuando ya podemos decir, dependiendo del filtrado glomerular, ¿no? De estos pacientes y como ya lo empezamos a catalogar, ¿no? Más o menos cuáles son esos parámetros cuando ya uno levanta la bandera y hay una alerta enorme en la etapa que se encuentra este paciente y la intervención nutricional, digamos que va a ser el pilar fundamental. A ver, bueno, en todos los estadios, si bien es cierto que el paciente en todos los estadios requiere de diferentes formas en tratamiento nutricional, pero ya un paciente diagnosticado quizás a partir de un grado 3, ya tenemos que empezar a hacer modificaciones dentro del plan de alimentación, un poco más orientado a la cantidad proteica, el tipo de proteína que se utiliza, el control del resto de parámetros, buscando también ayudar al tratamiento de la hipertensión arterial, de la diabetes que tenga el paciente para que esto no avance tan rápido, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de que grados 1 y 2 son importantes para no hacer que esto avance tan rápido o todos estos factores que están haciendo el daño renal, poderlos un poco ayudar a detener, pero ya a partir del grado 3 es como que fundamental que empecemos un control proteico, sobre todo para evitar que el daño sea mucho más rápido a través de la alimentación. Claro, no, de verdad que es súper importante lo que comentas y sobre todo lo de las proteínas, ¿no? Porque yo creo que ya a los últimos estadios y dependiendo de la terapia que tenga el paciente, si está en terapia de reemplazo, comenzamos con esa intervención de las proteínas. ¿Cómo sería? Y tengo muchos saludos ya para ti, saludos a Transnerdis de Ecuador, muchos profesionales conectándose, nutricionistas, médicos que están aquí también mandándote muchas manitos de salud. Qué bueno, igual para todos y bueno, qué bueno que están aquí en este espacio. Sí, un poco el tema de la proteína. A ver, ya toda la evidencia científica hasta el momento nos da bastante el apoyo de cómo ir tratando a los pacientes dependiendo del grado o el estadio de enfermedad renal. Obviamente esto es muy individualizado, no hay una única cantidad de proteína para todos. Tenemos como unos rangos en que podemos basarnos, pero esto es muy específico y se calcula para cada uno, ¿no? Pero sí, la cantidad de proteínas, sobre todo ya, por ejemplo, en diálisis, dependiendo del tratamiento, ya aumenta mucho más y nos da como una mayor amplitud para llegar con más cantidad de proteínas, ¿no? Pero bueno, esto se va coordinando dependiendo del grado del paciente. Sí, porque, bueno, había escuchado, y tú eres la experta, hay muchos paradigmas en relación a las proteínas y hablamos de valores de 1 a 1.2, pero bueno, si está en diálisis peritoneal por la pérdida hay que darle 1.5. Entonces, ¿cómo serían esos rangos en el pre? Porque los rangos yo creo que también la calidad de proteína, porque hay muchos mitos en relación a eso. Así es. Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, claro, en estadios prediálisis, lo que hablamos, digamos, de 3 hasta pacientes en estadio 5 que aún no se están dializando, tenemos un cierto rango de manejo. Las últimas guías de nosotros, sobre todo estas que 20 años después tuvimos la actualización de estas guías Kadoki, en donde hablan un poco, hay opiniones de expertos sobre la materia. Intentamos coordinar, digamos, pacientes en estadios 3, 4 y 5, sin diálisis, una cantidad de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso. Esto varía mucho si el paciente tiene diabetes, no podemos hacer, digamos, restricciones tanto en el paciente diabético de proteínas porque podemos causar entonces mayor descontrol metabólico y alterar mucho más la glucosa, entonces esto obviamente va a empeorar el cuadro. Tenemos otras opciones, pero son pacientes muy específicos, digamos, hay manejos nutricionales o las guías establecen manejos a veces bajar hasta proteínas de 0.4, 0.3, pero bueno, aquí sí ya hay que hacer un tipo de suplementación adicional con otro tipo de suplementación, pero esto debe ser muy manejado con mucha prevención, ¿no? Mucha cautela con este tipo de proteínas cuando son tan bajas,
porque hay un riesgo nutricional importante. Entonces, hay que definir qué paciente sí o no, y si realmente esto va a hacer que el paciente llegue más tarde a un tratamiento sustitutivo, que es lo que realmente queremos evitar también, ¿no? Pero es saber en que el paciente, quizás un paciente con una alteración nutricional muy importante, más bien puede complicarse a futuro y lo podemos llevar solo con alimentación y no restricciones tan severas. Entonces, de aquí viene que sea tan individualizado y la patología base que también tenga el paciente. No es lo mismo un hipertenso a un paciente que tenga hipertensión arterial también y diabetes. Entonces, eso también nos maneja muchísimo el tema de la proteína. Y con la calidad, sí. O sea, ahorita tenemos este tema con la calidad del tipo de proteína animal, proteína vegetal. Tenemos la proteína vegetal es uno de los mejores aliados dentro del paciente en prediálisis, pero bueno, esto también la cantidad va a variar según los laboratorios, pero sí se busca que esta proteína vegetal ayude a reducir la carga ácida al cuerpo, ayude a controlar mejor la presión dentro del riñón y nos ayude obviamente a que esta enfermedad no vaya tan rápido. Claro. Meli, te hago la pregunta como de pregunta del millón. Los lácteos. Los lácteos en estos pacientes que mucha gente dice, oh, el fósforo, los lácteos. ¿Qué pasa con los lácteos en estos pacientes? Hablando de este paciente que tiene tantas restricciones, ¿no? A ver, el tema de los lácteos, bueno, sí, es la pregunta de siempre, si podemos leche, si podemos queso, que es lo que más. El tema de los lácteos no hay necesidad de suspender completamente, pero deben ser coordinados dentro de la proteína animal del paciente, ¿no? Ok. Fósforo de estos pacientes, recordemos que el fósforo y el potasio, por ejemplo, que es otra de las cosas como importantes en este paciente, no se puede hacer restricciones totales en todos los grados o estadios. De aquí viene que el examen de laboratorio siempre tiene que estar muy actualizado en el paciente para nosotros saber cómo manejar. Y si podemos, las cantidades, las frecuencias, todo esto podemos manejarlo, pero sin hacer restricciones tan severas. Obviamente siempre buscamos que el paciente mejor coma con una cantidad mayor de proteína, una ingesta mejor en alimentación y todo, y quizás un vaso de leche. O sea, esas cosas se van conversando con el paciente, pero siempre se debe tomar en cuenta que esto está dentro de la proteína animal. Aunque sea un lácteo, aunque sea queso, siempre considerar esto y que debe estar programado dentro de los cálculos. Qué bueno, no, interesante saberlo porque hay gente que ya hace la cruz y dice no, y bueno, ¿y qué pasa entonces con el calcio? Entonces, ¿qué pasa con otras cosas que empezamos a afectar en los pacientes, ¿no? Totalmente, así es. No, es que de verdad es que es un mundo y yo creo que vamos a ir tocando como varios puntos importantes porque la enfermedad renal, desde el estadio 1 hasta el 5, creo que sería un live para cada uno. Así es. Meli, cuando el paciente comienza a progresar y hablando un poco de este aporte de las proteínas, ya comienza a estos estadios 3 y 4 y quizás ya hay un filtrado glomerular menor, que no sé si sabes ese valor, que ya, bueno, el paciente ya va a una terapia de reemplazo y cómo comenzamos a abordar o a valorar a estos pacientes, porque entiendo que hay muchas herramientas de valoración y cada vez se están actualizando más, que si peso seco, entonces cuéntanos. ¿Cómo en tu consulta, cómo valoras a estos pacientes que son tan complejos para todas estas nutricionistas y muchos estudiantes también que lo están viendo? Claro, mira, a ver, el manejo, si bien es cierto, es distinto en los grados y la diálisis ya es como otro mundo dentro de estos grados. Lo importante y creo que lo principal siempre quiero que se lleven cuando doy clases es como la marca, no hay un indicador único en el paciente con enfermedad renal para poder diagnosticar un estado nutricional. Necesitamos herramientas para poder hacer este diagnóstico. A ver, tenemos la parte subjetiva del paciente, tenemos una valoración global subjetiva muy especial para el paciente en diálisis, donde considera tiempo de diálisis, el apetito del paciente, todo esto se considera en ese momento, pero generalmente las valoraciones globales subjetivas ampliamente conocidas se utilizan bastante, escalas también de inflamación también podemos usar, sabemos que estos pacientes son bastante inflamados, por ahí en el tema subjetivo podemos ayudarnos. Ya en la parte objetiva, antropometría súper importante en estos pacientes con sus ciertas variaciones, ¿no? Esto del peso, por ejemplo, que me comentas ahorita, siempre tenemos que considerar pacientes que tienen retención de líquidos, tienen edemas, tienen variaciones en el peso corporal, justamente por esta cantidad de líquido, entonces el peso hay que llevarlo como muy de cerca. Ya en el paciente en diálisis tenemos otras herramientas que, bueno, vamos a ir conversando un poquito sobre el diálisis posterior, pero en este paciente prediálisis siempre hay que buscar esto, ¿no? Que el peso no esté o no tenga interferencia por un edema y los pliegues corporales, circunferencias, todo esto. Igualmente, obviamente circunferencias corporales, circunferencias de brazo, todo esto hay que considerar si el paciente no tiene edema
para poder tener una medición como lo más fidedigna posible. Porque obviamente si no esto me interfiere en la medición y hay una falsa lectura sobre todo de la masa muscular, igual con los pliegues, ¿no? Esto es súper importante. Tenemos herramientas actuales un poco que es la bioimpedancia, que las guías nuevas también como una de las formas de valorar al paciente. Hay equipos de bioimpedancia adaptados al paciente renal, pero casi siempre están muy especializadas a este paciente ya en diálisis como tal para valorar cambios en la hidratación, pero bueno, sí existe, ¿no? Existe la bioimpedancia que podemos usar. Y ya la parte de antropometría, si se hace de forma obviamente manual, las mediciones y todo, valorar una medición abdominal es imposible en un paciente en diálisis peritoneal. Entonces, hay como sus ciertas indicaciones dependiendo del grado. Y bueno, los laboratorios. Realmente los laboratorios para nosotros es lo básico para atender a un paciente. No hay plan de alimentación que se modifique sin tener unos laboratorios actualizados. Eso no hay forma de que se modifique porque cualquier modificación afecta. O sea, nosotros, Claro. la alimentación del paciente renal es tan peligroso un manejo de alimentación como un medicamento. O sea, nosotros, si la parte de potasio, fósforo, si no manejamos con parámetros actualizados, ahí se nos puede complicar. Y bueno, la historia clínico-nutricional que tiene que, básico dentro de nosotros, toda la parte de, además de antropometría, evaluación global subjetiva, tenemos que usar apetitos del paciente, que se nos modifican muchísimo en el paciente renal, tenemos mucha alteración a nivel gastrointestinal que debemos conocer para poder ajustar este plan de alimentación. No, y qué interesante que comentas eso, porque yo creo que eso es una de las partes más importantes y que vamos a hablar más adelante de la alimentación. Ya cuando hacemos esos cálculos en estos pacientes, sobre todo los pacientes en terapia de reemplazo que son tan altos y el paciente tiene sabor metálico y el paciente, ¿cómo se lo damos, no? Entonces, antes de pasar a ese tema, cuando hablas de los exámenes de laboratorio, en tu recomendación, ¿cada cuánto tiempo estos pacientes tienen que tener estos exámenes actualizados? ¿Cada 3 meses, cada 6 meses? Ok, sabes que eso varía mucho dependiendo de la estabilidad del paciente, pero iniciando, por ejemplo, y de experiencia en mi consulta, apenas llegan a consulta, eso tiene que valorarse al mes. El Ok, primer tenemos que empezar a ver las modificaciones en el plan de alimentación, si hay que hacer mayor control, si hay que valorar, porque, claro, es imposible saber si pasa algo en tanto tiempo, ¿no? 3 meses, pueden pasar muchas cosas. Ya cuando estos pacientes cambiamos a 3 meses o 6 meses, dependiendo del grado de enfermedad renal, es según la estabilidad que vamos viendo en sus parámetros de laboratorio y según la estabilidad o la adherencia al plan de alimentación y a la medicación. Entonces, estos factores son los que nos dan, por lo menos en la parte de alimentación que manejo yo, qué tanto el paciente está con adherencia al plan de alimentación, cómo van los perfiles de laboratorio, y ahí podemos modificar los meses. Pero siempre en la primera consulta, al mes tenemos que hacer control, especialmente en aquellos que están alterados. Obviamente, hay parámetros que ya vienen alterados, tengo que hacer control para ver cómo vamos. y esto aplica tanto para pacientes en prediálisis como en posdiálisis, para... Y realmente en diálisis sí es mensual. Hasta las guías nos indican que en diálisis se valoran mensual. Hay ciertos parámetros que son cada 2 meses, 3 meses, pero son muy puntuales. Pero los básicos en un perfil renal en diálisis se hacen mensuales para poder saber cómo está el paciente porque tiene muchos cambios en alimentación y el tema de la hidratación, todo esto modifica muchísimo. Un paciente, digamos, en diálisis que falte demasiado a diálisis, no va a las sesiones de diálisis, la alimentación, entonces esto modifica el paciente cambia de laboratorio de un mes a otro en diálisis. Wow. Ahí sí es mensual siempre, o se intenta que sea mensual siempre. Y, por ejemplo, la proteinuria, que es muy frecuente en estos pacientes, y hablando un poco ya de estos últimos estadios, ¿no? De que están en estas terapias de reemplazo, eh, ¿qué consideras o qué buscas más allá o cómo abordar, o quizás me estoy adelantando a la pregunta de pacientes con proteinuria, eh, exactamente qué consigues? ¿Es muy frecuente? ¿En qué estadio se ven más frecuentes estos pacientes? Sí, en los estadios previos, obviamente, a diálisis, donde se ve esta alteración, porque ya en diálisis, digamos, ya el riñón está tan afectado que no hay función renal como para Ujú. ir adaptando esta parte. Esto se ve en prediálisis u otras patologías, por ejemplo, un síndrome nefrótico de un paciente que tenga un síndrome nefrótico que se caracteriza por la proteinuria masiva. Entonces, aquí también Ujú. vemos esto, por ejemplo. A ver, esta proteinuria debe ser tratada muy, muy, muy individualizada. Tenemos que buscar, obviamente, nefrología y este es el equipo multidisciplinario que formamos. Nefrología está tratando esa proteinuria, dependiendo de la causa, busca disminuir y controlar esta proteinuria y nosotros en la alimentación
ayudamos a que la parte de la proteína que está perdiendo, intentarla compensar un poco a nivel de alimentación. O esto no quiere decir que por tener proteinuria hay que comer más proteína. Por eso te preguntaba, porque ¿cuánto sería ese ajuste? Y bueno, vamos a darle 1.5 y resulta que el paciente no está en diálisis. Así es, no, a ver, el tema de la proteinuria se calcula exacta la cantidad de proteinuria que tenga el paciente en el examen. Eso es lo que se agrega al plan de alimentación que se esté calculando, porque si agregamos demasiada proteína, más bien entonces empeoramos el daño renal. Y si Okay. estamos por debajo, entonces hay una alteración de la composición corporal del paciente importante en la masa muscular, que entonces quedamos como en déficit de esta parte proteica. Entonces, por eso aquí es como tan individualizado, porque necesitamos el valor exacto del parámetro de proteinuria en 24 horas para saber cómo vamos a agregar nosotros en el plan de alimentación. Entonces no hay como un rango, digamos, establecido, sino depende de cada paciente. No, excelente. A ver, Merly, y ahora entrando en estos pacientes de terapia de reemplazo y estos pacientes que abarcamos tanto con estos altos requerimientos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo hacemos esos cálculos o cómo abordas tú a estos pacientes que, dependiendo del tipo de terapia de reemplazo que se encuentre, cambian, ¿no? ¿Y cómo Claro, le das todo eso? ¿Cómo abordas a este lo paciente? intentamos. A ver, bueno, sí, el paciente cuando ya entra a diálisis es un cambio importante. Tenemos los pacientes que venimos trabajando quizás prediálisis y progresivamente, bueno, la enfermedad avanzó, entró un tratamiento de diálisis, o los que directamente la enfermedad no tuvo síntomas, ya cuando presentó síntomas fue muy crónico y ya el paciente estaba con una enfermedad desde hace mucho tiempo y entra de una vez a diálisis, ¿no? En este punto los requerimientos aumentan bastante. Son un tipo, los pacientes que están en diálisis aumentan muchísimo sus requerimientos por el tratamiento de por sí y por la enfermedad renal, ¿no? El tema del tratamiento, hemodiálisis o diálisis peritoneal, ambas cosas me hacen una modificación, sobre todo en el tema de la proteína. La diálisis peritoneal es una diálisis que se hace diaria. Hay diferentes, digamos, tipos de esta diálisis peritoneal, pero bueno, al ser diaria hay una pérdida un poco más alta de los aminoácidos que yo tengo que recuperar en la parte de alimentación. La hemodiálisis también lo tengo, un tratamiento de 4 horas, 3 veces por semana. Hay una pérdida de aminoácidos en el tratamiento dialítico que necesito también recuperar, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en que la parte de alimentación logramos llegar con la alimentación. El plan de alimentación se hacen todos los cálculos para el paciente, patologías que tiene, medicación que recibe, ingesta de líquido del paciente, porque todo se calcula, ¿no? No todos los pacientes entran sin diuresis, hay pacientes que sí mantienen una diuresis conservada, esto se calcula también, todo esto se hacen las modificaciones, pero casi siempre nos queda un déficit de proteína porque la cantidad real en alimento es compleja de llegar. Y es lo que se sugiere y las guías nos sugieren que en la medida de lo posible logremos suplementar a los pacientes con fórmulas que sean obviamente especializadas para diálisis. Eso es súper importante porque no podemos utilizar fórmulas comunes de mercado porque hay alteraciones de electrolitos que tenemos que manejar. Entonces tenemos que enfocar un tipo de suplemento que nos logre llegar a la proteína y también a las calorías del paciente. Y cuando hablamos de esa proteína, ¿en cuánto está? Porque a veces los rangos los suben o los bajan un poco hoy en día y hablando de las guías Kadoki o las guías Cadigo, ¿en cuánto se están manejando estos rangos de proteínas para los pacientes que están en terapia de reemplazo? Exactamente. Las guías Kadoki 2020, las últimas que tenemos, las manejan entre 1 a 1.2, pero hacen excepciones en pacientes, por ejemplo, cuando hay infecciones, cuando hay procesos infecciosos, por ejemplo, una peritonitis, pacientes con una infección de catéter, pacientes que aumentan requerimientos, pacientes con hiperparatiroidismo, que es muy común en estos pacientes que presenten el hiperparatiroidismo, entonces aumentan requerimientos de proteína, podemos aumentar hasta 1.3, 1.5, pero ya llegar a 1.5 en alimentación solamente se nos complica, pero tenemos como hasta este rango de manejo, pero bueno, eso también depende mucho del paciente y de lo que tenemos que lograr del paciente. Un paciente con una desnutrición ya también, digamos, diagnosticada, tenemos que ayudar quizás un poco más, pero esto se va haciendo gradual. Teóricamente es de 1 a 1.2 y podemos llegar a veces a 1.5 dependiendo de la condición del paciente. No, y lo que hablamos y me podemos abordar también en estos pacientes que es muy frecuente, es el síndrome de desgaste proteico energético que es Así tan es. común en estos estadios y es súper importante lo que comentas. Hablando después de las proteínas, hablamos de estos carbohidratos que mucha gente los sataniza. Carbohidratos en estos pacientes, ¿cómo abordamos los A ver, ¿En qué porcentaje, no? Hablando quizás un poco de porcentaje de los macronutrientes.
Claro, a ver, el porcentaje de estos pacientes es bastante alto porque obviamente son, a ver, te coloco un ejemplo, los requerimientos de un paciente en diálisis pueden llegar fácilmente a unas 2.000 calorías, 2.500, 2.600 y obviamente así lleguemos a un 1,5 de proteínas, el porcentaje todavía queda suficientemente alto como para el paciente manejar carbohidratos de manera considerable, ¿no? Así se maneja en carbohidratos 65%, 63%, pero la cantidad real en alimentación es importante, ¿no? ¿Qué tenemos que cuidar? El tipo de carbohidrato que se va al paciente, evitando carbohidratos simples. No hay forma de llegar al paciente con carbohidratos simples. Son pacientes con alteraciones metabólicas importantes, sea diabético o no. Hay alteraciones metabólicas en el paciente por el propio estado de uremia que se presenta. Entonces, es un paciente inflamado, tenemos que cuidar bastante esto, pero sí es elevado. De por sí, el requerimiento de carbohidratos también del paciente es elevado, igual que el de grasas. O sea, tanto grasas como carbohidratos, los tres macronutrientes, se vuelven bastante altos en ya tratamiento dialítico. Entonces, se manejan porcentajes, digamos, 30, 35 de grasa, todo depende del paciente, ¿no? 60, 65, pero esto lo ajustamos, pero cuando llevamos ese porcentaje a gramaje como tal del paciente para Es consumir, muchísimo. muchísimo. Es mu- Entonces, usted me dice, pero es que yo no como eso. Entonces, ahí es donde tenemos, y bueno, tenemos que apoyarnos con suplementación, más que todos estos pacientes que o llevan demasiados años en diálisis y obviamente todo el tratamiento crea un desgaste importante, este desgaste energético proteico que se da muy común, es tan común que se, digamos que va a la par de una enfermedad renal. Y también el paciente que está recién ingresando a un tratamiento dialítico. Un paciente recién ingresando a un tratamiento dialítico tiene una pérdida de masa muscular importante que quizás no se ha notado porque hay edemas, hay retención de líquido y esto no se ha notado, pero es un paciente con pérdida de masa muscular importante. Entonces tenemos que recuperar lo más rápido posible. Cuando haces estos requerimientos calóricos, que ya sabemos que son más grandes, ¿de qué peso base tomas del paciente? ¿Peso actual, peso ideal? ¿Qué ves? A partir de allí, ¿cómo haces esos cálculos? A ver, eso, las guías hasta nos dicen que no hay un peso específico, ¿sí? Las guías Ajá. no tenemos un peso específico, Te como lo que pregunto por eso, en tu experiencia, ¿cómo haces para saber exactamente a dónde llevar al paciente? a ver, depende mucho del paciente, ¿ok? Porque, por ejemplo, un paciente que me viene con una pérdida de peso importante, no puedo trabajarlo bajo un peso ideal porque estoy sobreestimando estos cálculos que no llego jamás, ¿no? Entonces, un paciente quizás recién ingresando a diálisis, que ya haya corrección por edema de estos pacientes, casi siempre se intenta realizar esta bioimpedancia, por ejemplo, para saber ya qué peso más o menos está manejando el paciente ya como un peso seco o cuál sería su peso real y de ahí manejar ese peso porque el paciente cuando recién ingresa a diálisis está todavía con una alteración importante en la alimentación, empieza, a ver, él ha dejado de comer antes de ingresar a diálisis por toda la sintomatología urémica, todo esto, y claro, cuando ingresa a diálisis, reducen esta cantidad de toxinas, el paciente comienza a tener apetito y poco a poco podemos llegar a requerimientos calóricos. Entonces, el peso, a ver, no es muy difícil que el peso seco, por ejemplo, de un paciente se te parezca al peso ideal o el peso actual del paciente. Es bien complejo, porque el peso seco es un peso tolerado por el paciente, donde no hay edemas, las presiones arteriales están adecuadas, no hay complicaciones intradiálisis ni postdiálisis, entonces no siempre se te parece, ¿no? Y esto es importante conocer porque los requerimientos calóricos no pueden hacerse, hay pacientes con obesidad mórbida y tienen un peso seco, pero no puedes hacer con ese peso seco porque no es el peso, ese paciente está manejando eso para su estado de hidratación y complicaciones o evitar Exacto. complicaciones. Entonces, hay que manejar un peso que el paciente realmente maneje y manejen realmente en cálculos nutricionales. Hay que conocer qué come el paciente, porque es tú dar un plan de alimentación. Sí, tiene que comer, no sé, 150 gramos de proteína, 250 gramos de carbohidratos y el paciente no come eso. Entonces, choca este plan de alimentación, ¿no? Pero el peso es complejo, no hay un peso único, el peso es de cada paciente. Hay que evaluar a cada paciente y cada paciente puede tener, perdón, pesos distintos, pero no son el peso seco o el peso actual como manejamos un poco O en la... como dice la literatura. No, Exacto. excelente. Y qué bueno, porque muchas veces no es solamente la literatura, sino también la práctica y la experiencia. Y por eso aproveché para el espacio para preguntarte lo que es mejor a ti, que es tu día a día con estos pacientes. Así es. Meli, cuando hablamos de estas comidas, estos síntomas de estos pacientes que tú decías que hay que tomar en cuenta muchas cosas y por eso es tan importante la valoración global del paciente. ¿Cuáles son Totalmente. los principales síntomas de alerta a tomar en cuenta para
que el plan de alimentación ya calculado sea, digamos, adecuado, que lo cumpla. A ver, el paciente, sobre todo el paciente predialítico ya con enfermedad renal muy avanzada, es el que más empieza a presentar síntomas, ¿no? Generalmente mejoran con el tratamiento dialítico, pero es un paciente que presenta náuseas, es un paciente que vomita, paciente que se vuelve intolerante a casi todas las comidas y es más, el ya no tener tolerancia a la alimentación completa, que el paciente no tolere ni siquiera agua, porque hasta ese punto llega el estado urémico en que el paciente no tolera nada, es una indicación para iniciar diálisis, ¿ok? Entonces, ya la intolerancia a la alimentación, el paciente debe dializarse porque ya no podemos seguir retrasando lo que ya no se puede retrasar más. Entonces, esta sintomatología, náuseas, el paciente vomita, el paciente la primero que rechaza es la proteína animal, es una de las cosas que más no está Imagínate. como, pero es lo que veo todos los días, ¿no? El paciente empieza a rechazar esta proteína animal, el paciente comienza con esta inapetencia, el paciente deja de comer, es impresionante, el paciente progresivamente deja de comer porque todo siente que causa daño gastrointestinal. El paciente puede presentar diarreas, puede presentar, entonces todo esto causa que el requerimiento no lleguemos nunca, porque el paciente deja de comer mucho y esto entonces, ¿qué me afecta? La composición corporal, empieza a perder peso, además de ya el posible estado urémico del paciente. En diálisis es complicado que el paciente tenga alguna alteración ya a nivel digestiva, pero lo que más presenta es esta pérdida del sabor de los alimentos, dicen que los alimentos no tienen sabor, entonces esto en el paciente es lo que más se nos presenta en diálisis o pérdidas del apetito, que casi siempre no están relacionadas directamente a la alimentación, sino hay componentes psicológicos o sociales que están involucrando esto, que nos afectan directamente a nivel de alimentación. Pero más que todo esto, lo que el paciente presenta, y ya cuando tenemos estos síntomas, ya sabemos que esta urea, por ejemplo, está muy alta, que es una de las que nos da a nosotros una alteración, es la urea demasiado alta y una pérdida del apetito del paciente. Ahí tenemos que actuar. ¿Cómo comienzas a fraccionarla? ¿Cómo recomiendas tu plan nutricional? ¿Tres comidas, dos meriendas? ¿Es individualizado con cada paciente? ¿O que hay que tomar en cuenta? A veces tolera mejor en la mañana o en la noche o antes de dormir no puedes comer, espera hacer la digestión. ¿Cómo serían esas recomendaciones o esos tips para esos pacientes? Claro, por ejemplo, a ver, en el paciente predialítico, bueno, siempre se ajuste muy individual porque cada persona tiene un patrón y rutina diferente de alimentación, horarios diferentes, gustos diferentes, culturas diferentes y esto debe respetarse dentro del plan de alimentación. Pero una de las cosas principales es, yo siempre le digo, la prioridad es la proteína en cualquier estadio. Esto yo necesito que se cumpla, el resto vamos a ir obviamente haciendo toda la intervención pero siempre establecer prioridades. El mayor tip y siempre las prioridades porque si no es demasiada información. Así como hoy tendremos que decir una hora para abarcar muchos temas, Sí. tanta información a la vez es complicado. Entonces siempre debemos priorizar qué está alterado en los parámetros del laboratorio y ahí tenemos que enfocarnos. Entonces, en el paciente predialítico, a ver, no hay 3 comidas, 5 comidas, no hay como esa regla que quizás teníamos antes de 5 comidas al día, repartir, todo dependerá del paciente. Si no me tolera alimentación, tengo que fraccionar aún más el alimento para que me tolere mejor. En diálisis me modifica mucho el horario, por ejemplo, un paciente en hemodiálisis, en un primer turno donde el paciente entra a las 5 o 6 de la mañana, me dices que no me da hambre a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces tengo que saber que aquí tiene que ser una ración muy pequeña para que aguante bien el tratamiento de diálisis y posterior a esto realice la ingesta completa de alimentos. Entonces, aquí varía según el paciente, como el paciente es en tratamiento de diálisis, que me dicen, yo sin problema a las 4 de la mañana desayuno completo. Entonces, esto es muy individual. Aquí sí es súper individual con cada paciente porque el apetito o a la hora de tratamiento también modifica. Entonces, aquí se nos vuelve demasiado individualizado la rutina de comidas. Así es. Y Meris, hay algunos estudios que, digamos, que avalan la suplementación nutricional especializada en los pacientes justamente en los días de terapia de reemplazo, que Así es. quizás hay ese miedo cuando el paciente está en la terapia de reemplazo, no, y al contrario, más bien es cuando deben tomarse ese día durante la terapia de reemplazo la suplementación nutricional. Así es, sí, comparto también la experiencia. También pude realizar un estudio sobre esto, la suplementación intradiálisis en el paciente y mejoran parámetros, ¿no? Mejoran parámetros tanto de albúmina, que si bien es cierto no es único para nutrición en el paciente renal, pero bueno, es un indicador que también usamos.
realmente mejoran parámetros, mejoran composición también corporal, pero siempre debe ser programado al paciente que que va a recibir las cantidades, las dosis, porque es todo siempre es líquido. Entonces debemos actuar en el momento que el paciente, siempre vigilar al paciente, es importante. Se recomienda casi en la última hora del tratamiento de hemodiálisis, por ejemplo. Diálisis peritoneal se puede tomar obviamente sin problema, pero hemodiálisis es como el que tenemos más prevención, ¿no? Mucho más si el paciente, evitar si tiene alguna complicación, el paciente con hipotensión, que no se va a ahogar el paciente. Siempre debemos cuidar es el momento que se está la toma del ingesta del suplemento, pero sí se recomienda intradiálisis mucho mejor, que el paciente pueda tolerar mejor digamos, el suplemento que se le vaya a indicar, y además que aseveramos que el paciente se lo está tomando. Es algo súper importante. No, Porque ahí. sí, no, y aprovecho para preguntarte esto porque, bueno, Victus Nutrición cuenta con Enterex Renal, que es una fórmula hipercalórica, hiperproteica, especializada para estos pacientes, baja en electrolitos y líquidos, tiene una densidad calórica de 2 kilocalorías por ml, entonces es bastante densa y los pacientes la toleran fantástico en las terapias de diálisis, que nos han dicho qué rica es la fórmula y se sienten mejor porque muchas veces se sienten tan desanimados que se les va todo, ¿no? Digamos así. Y que este tipo de suplementación, y comparto experiencias de pacientes que toman Enterex Renal, que es específica y es especial para estos pacientes, se sienten muchísimo mejor, toleran, aguantan toda su terapia, todo su día de terapia de diálisis, y es cuando más la toman, incluso la van porcionando y se la van tomando, Tal y cual. eso yo creo que es bastante importante porque he escuchado que no puedes comer, no te tienes que esperar, no, aguántate. Entonces, es como que no, o sea, el paciente es cuando más en esta terapia tiene que suplementarse y cumplir con el completo con el plan de alimentación. Sí, así es. Los suplementos es algo que de verdad, bueno, utilizamos bastante, sobre todo estos suplementos especializados para el paciente en diálisis, porque nos ayudan a llegar a requerimientos calóricos que no podemos quizás con alimentación, pero sin alterar los electrolitos, que es algo que realmente siempre estamos cuidando en el paciente en diálisis. Por más que se dialice, siempre debemos cuidar esta parte de electrolitos. Y que sí, o sea, realmente eso varía mucho entre unidades, países, etcétera, el tema de la ingesta de alimentos o no dentro de la sesión de diálisis. Hay controversia sobre esto, pero la suplementación es algo que nos ha ayudado bastante para que el paciente, porque justamente el paciente termina el tratamiento, quizás se siente más débil, necesitamos recuperar un poco esta parte tan catabólica del tratamiento y que nos ayuda a recuperar un poquito más rápido al paciente, y la ingesta de alimentos posterior también mejora. La asimilación de alimentos posterior en casa también nos ayuda a mejorar porque sienten con un poco más de fuerza. Entonces sí nos ayuda bastante esta suplementación intradiálisis, y es una estrategia para poder llegar tal cual como dices a este requerimiento que casi siempre, casi nunca, perdón, llegamos con la alimentación. Es así, es muy bonito en papel, pero ¿cómo lo logramos? Y, Así por es. ejemplo, en este caso, que hablabas de los líquidos que es tan importante, y por ejemplo, Renal en este caso es bajo en volumen, es bajo en agua, en líquidos. Esto se tiene que sumar, ¿no? Claro. Dependiendo a este paciente. Esto también entra de parte del consumo de los líquidos total al día. Claro, así es. Conociendo la historia del paciente, como te comentaba antes, ¿no? Diuresis o no, residual o no, qué cantidad. Bueno, pongamos un paciente anúrico que ya no orina nada, tenemos que calcularlo dentro de su requerimiento. Si le vamos a suplementar, esto debe estar dentro de su requerimiento hídrico diario. Entonces, ¿qué recomendamos? Por ejemplo, que el suplemento puedan tomar alguna medicación con el suplemento, que aprovechen ese momento para tomar la medicación, las vitaminas, etcétera, para que nos ayude a que en vez de tomar agua, puedan tomar el suplemento, y igualmente se están hidratando la cantidad que necesiten, pero sin pasarnos de la cantidad de líquidos, porque el manejo de líquidos en diálisis también es un tema que siempre estamos monitoreando para evitar complicaciones cardiovasculares. Entonces, sí tiene que estar incluido dentro de su plan. No, y de verdad, excelente que lo mencionas. Y cuando estábamos hablando de los electrolitos, déjame ver si lo puedo ver, nos hicieron una pregunta y Ujú. aprovecho para preguntar porque tenemos acá a la experta. Es que hay tantos saludos, tantas personas conectándose que estoy acá buscándola. Creo que nos estaban preguntando acerca del magnesio. Ya te voy a buscar acá bueno, de verdad que la pregunta la vi, si no las pueden volver a hacer. Creo que nos preguntaban, aquí está, hola, buenas noches, doctora, beneficio del magnesio y cuál tipo puede tomar un paciente hipertenso. A ver, el magnesio ha salido un boom ahorita con el magnesio. Es un poco diferente el tratamiento.
digamos, que estamos actualmente, no es nada más como hipertenso o no, el magnesio debe estar realmente indicado si hay una deficiencia. Eso es importante. El magnesio ha salido muchísimo ahorita como suplemento que para dormir mejor, que para todo esto, pero realmente tenemos que ir como todo lo que sale con calma y con evidencia. El magnesio se puede, entre uno de los parámetros de laboratorio en sangre, tenemos el magnesio sin problema y podemos ver si hay realmente deficiencia o no. El magnesio es una de las cosas que muy fácil con la alimentación logramos llegar a su cantidad diaria. Entonces, esto, pero yo indicar quizás hay que decirle cuál y en un paciente hipertenso no podría indicar porque no conozco al paciente como para decir esto sí o no para poder hacer una indicación de suplementación. En diálisis igual, se necesita saber si hay una alteración. En diálisis es muy diferente el tratamiento con respecto a la parte de electrolitos, todo esto, entonces no podría dar una indicación, digamos, sí, sí puede, no, no puede. Hay unos que se absorben menos, pero no podría dar una indicación sin conocer al paciente. No, y por eso es tan importante el control de lo que son los electrolitos. Bueno, en este caso el TRX renal es bajo en fósforo, potasio y sodio. Y también hay muchos mitos sobre el fósforo, ¿no? Y hay muchas cosas que nos puedes decir sobre eso para aclarar paradigmas y dudas en Muy estos pacientes. A ver, sí, el tema del fósforo ha sido controversial desde siempre, creo, con el paciente renal y una de las cosas que casi siempre suspenden es el tema de los alimentos integrales, el fósforo, que esto va a aumentar. El fósforo, igual que el tema de la proteína, se clasifica en ciertos tipos de fósforo, el fósforo orgánico, inorgánico, las absorciones son distintas de este tipo. Obviamente hay un fósforo, por ejemplo, de todas las bebidas gaseosas, todo ese tipo un fósforo que se absorbe al 100%, es el fósforo más disponible que hay. Y Y obviamente, que debemos contabilizar porque muchas veces son ignorados en estos cálculos de estos pacientes. obviamente al paciente renal no debe tomar ningún tipo de estas bebidas, pero son del fósforo que más se absorbe, entonces hay que tener mucha prevención. En cambio, el fósforo que se encuentra en cereales, toda esta parte, por ejemplo, integrales, se absorbe muy poco, absorbemos de máximo un 30%, como 50% como mucho, y la absorción ha sido muy buena, porque el tipo de fósforo que se encuentra nosotros, no el paciente renal, todos los seres humanos no tenemos cómo absorberlo adecuadamente. Entonces, este tipo de fósforo es el que se maneja en el paciente renal en busca de que sus parámetros no se aumenten. El fósforo de la proteína animal es muy disponible, pero es necesario. Entonces, no Claro. podemos por debajo en un paciente dialítico, por ejemplo, el no dar proteínas, porque entonces el tratamiento es muy catabólico y el paciente va a alterar la composición corporal. Entonces, con este fósforo trabajamos así, en que no todo el fósforo se absorbe al 100% y esto da un poco más de amplitud en el plan de alimentación. Claro, no, y hay algunos valores sé que hay unos parámetros de fósforo a tomar en cuenta, ¿no? De gramos por kilogramo al día. ¿Cuáles podrían ser esos parámetros? Lo que pasa es que ahorita siempre existía la cantidad de miligramos al día que se usaban. Realmente ahorita por experiencia en la consulta utilizamos mucho lo que es el ratio fósforo por gramaje de proteína. Ujú. Y que en una tabla de la cantidad de fósforo que puede aportar cierta cantidad de alimentos. Y trabajo mucho con esto, en búsqueda de que lograr mezclar en el plan de alimentación esta cantidad de fósforo sin que me altere en el paciente. Los rangos varían, ¿no? 800, 1000, 1200 miligramos, pero realmente llegar de miligramos a pasarlo a estos alimentos, se busca más estas tablas que nos ayudan bastante como referencia de qué cantidad de fósforo tiene cierto alimento en 100 gramos. Entonces así es más Qué fácil bueno. hacer la indicación. No, excelente. Y aquí allá hay varias preguntas. Voy a ir tratando porque para que no se me pierda, porque sube muy rápido. Una de esas es en cuanto líquido, cuánto indicar en pacientes con edema, pero con diuresis. A ver, el edema hay que resolverlo. Si hay una diuresis más edema es porque la ingesta de líquido está por encima de esa diuresis que está recibiendo el paciente. Para la diuresis hay que saber qué cantidad exacta tiene de diuresis el paciente para poder calcularla y, bueno, conocer la historia. No hay una indicación como que puede tomar 1000 cc, 1200, no hay. Tiene que ser calculada bajo la diuresis de ese paciente y corregir ese edema, porque ese edema hay que corregirlo, esa cantidad de líquido en exceso que está en el cuerpo hay que tratar de solventarlo y mejorar la composición corporal, masa muscular, pero no hay una cantidad exacta de edema más diuresis, sino tenemos que conocer cuánta diuresis tiene el paciente. Exacto. Acá nos hacen otra cantidad de preguntas, ¿no? ¿Cómo preservar la función renal residual en la terapia dietética? Si no, sí, no, en la terapia dialéctica.
dice acá. A ver, eso depende mucho del tratamiento de diálisis también. El recordar que la diuresis residual solamente es líquido, ¿sí? Eso es importante. Una cosa es producir orina en líquido y otra cosa es depurar, Exacto. cuando ya presentan este daño renal pierden la capacidad de depurar, así se siga orinando, que eso es algo que es importantísimo, porque sí, la diuresis podemos manejar la cantidad de líquidos, pero están en diálisis. Lo que me dice, pero es que porque yo estoy orinando si yo estoy en diálisis, si todavía orina, porque no depuras, la función renal está comprometida. Entonces, ¿cómo preservarla? La cantidad de líquidos debe ser calculada para ese paciente, no evitar sobrecargas de líquido, porque la máquina de diálisis finalmente es una máquina, eso se programa, y quien altera es al paciente, ¿no? A nivel cardiovascular, pero Exacto. varía entre cada paciente. Hay pacientes que entran en una hemodiálisis y ya al poco tiempo ya están anúricos, hay pacientes que sostienen por más tiempo, esto es muy variable entre cada paciente. La diálisis peritoneal quizás permite que se mantenga un poco más esta diuresis residual, pero igual es muy individual. No hay como, digamos, todos los pacientes van a perderla en algún momento o no. Esto ya varía entre cada paciente. No, es que es así, por eso es que es una terapia individualizada y yo creo que la nutrición es el pilar fundamental para la evolución de la enfermedad de estos pacientes. Así Por es. ahí vi una pregunta que decía, ¿cuáles son los alimentos prohibidos? ¿No? Y creo que es una pregunta un poco amplia y te dejo para que ver cómo la puedes condensar y responderla. A ver, tengo un top 3 que no hay forma que ni un poquito ni sí ni no. A ver, las Ajá. gaseosas y refrescos, negado en el paciente renal en cualquier estadio, los embutidos y el alcohol, negado. En los tres, en todos los grados de enfermedad renal, el aporte de sodio, de fósforo y el alcohol que puede alterar directamente a nivel renal, suspendidos completamente. De ahí la alimentación, digamos, de alimentos naturales, de alimentos como tal, no hay que hacer restricciones severas, solo se adapta a cada paciente. Pero esos tres sí suspendidos. Beneficios de la fibra, A Merly. Beneficios de la fibra ver, en tus pacientes, cómo manejas la fibra y estos carbohidratos complejos en estos pacientes. muchísimos. A ver, en todos los estadios son súper necesarios, más en los estadios, bueno, creo que en los dos, en estadios prediálisis y diálisis, buscamos que esto nos ayude muchísimo también a que el tránsito intestinal se mantenga, no haya mayor acumulación de toxinas. El tema del potasio, si bien es cierto, su mayor excreción es a nivel de la orina, también una cierta excreción a nivel de las heces, que en enfermedad renal hay un proceso un poco adaptativo en buscar eliminar un poquito más la cantidad de potasio por las heces, entonces aquí mucho más nos ayuda la fibra a que estas heces no permanezcan tanto tiempo en el organismo y nos ayude con esto justamente, ¿no? Reducir la carga de toxinas urémicas también nos ayuda muchísimo. Entonces, con la Hay glicemia. momentos que con fibra y hay momentos que con la alimentación podemos. No, no, excelente. Incluso como te decía con la glicemia, ¿no? Con estos pacientes hiperglicémicos, Así la es. primera recomendación es la La fibra fibra, y estos carbohidratos complejos, sobre todo, ¿no? así Dice, es. ¿cómo mejorar la masa muscular en pacientes renal con desnutrición? Complicado, pero sí se puede. A ver, hay que calcular la cantidad de proteínas y carbohidratos para este paciente, ¿sí? Hay que ver el grado de enfermedad en el que esté, cuál es el diagnóstico de la enfermedad renal que provocó esto, o si ya está en diálisis o no. Esto hay que adaptarlo, depende, porque faltan como muchos datos, pero sí se puede, solamente que es algo de tiempo, ¿sí? La masa muscular se pierde muy rápido y se recupera muy lento. Sí, yo creo que por eso es tan importante el abordaje nutricional desde el principio Es- y no caer en esas cosas que satanizan, ¿no? Que no puedes comer esto, no porque te sube el potasio, no porque el fósforo. Entonces, ¿qué va a comer el paciente? ¿Qué le vamos a dar de comer? Porque hay tantas restricciones que en realidad lo que te hacen, te pueden mejorar ciertos parámetros, pero te van a empeorar otros y uno de esos es el síndrome de desgaste proteico energético que al final deteriora al paciente no solamente externa, sino internamente también. la mortalidad nos aumenta bastante con este síndrome y es algo que tenemos que actuar, ¿no? Entonces, justamente es buscar, siempre la parte de nutrición tiene que estar involucrada, no como tratamiento aparte, sino dentro del tratamiento médico total. La valoración que haces en tus pacientes, con qué frecuencia a ellos tú les cambias el plan, si están estos pacientes en terapia de reemplazo, con qué frecuencia ellos deben tener un control nutricional y ajustes de estos planes. A ver, el paciente dialítico es mensual, ¿sí? El paciente se le modifica planes de alimentación mensual. Hay cosas que quizás se pueden sostener,
pero la mayoría de las indicaciones se hacen mensuales, todas, dependiendo del laboratorio se cambia mensual. En diálisis es una de las cosas que más cambian, quizás peritoneal es una de las que menos cambio provoca, pero peritoneal tiene sus bemoles como todo, el tema del uso de los líquidos de diálisis, todo esto también hace modificación en el plan de alimentación, pero es mensual, o sea, en los pacientes es mensual y en prediálisis, como te comentaba, varía según la estabilidad del paciente. Entonces, pero casi siempre los primeros meses es mensual. La suplementación nutricional, en este caso, por ejemplo, con interés renal o esta suplementación especializada para estos pacientes, ¿es continua? ¿Cómo la colocas en tus pacientes todos los días? ¿En los Eh, días de diálisis? Dependiendo del grado quizás de alteración nutricional que tenga el paciente, ¿sí? Hay pacientes donde colocamos solo los días de diálisis, si necesitamos cubrir un poco más el requerimiento, porque el paciente quizás ese día, dependiendo mucho del apetito también del paciente, hay pacientes que me dicen, el día de diálisis tengo mucha hambre, ahí aprovecho que el paciente coma, y al día siguiente me dice, no tengo tanta hambre, entonces suplemento para lograr llegar a estos requerimientos, pero varía mucho con esto, ¿no? Hay pacientes que si necesito recuperar, pacientes vienen, por ejemplo, luego de una hospitalización, necesito recuperar muy rápido, necesito suplementar diario, ayudando a que se recupere mucho más rápido. Entonces, esto varía mucho de la condición del paciente, pero digamos, lo clásico que tenemos es el paciente, por lo menos en tratamiento dialítico, los que se hacen hemodiálisis, al menos estas 3 veces por semana nos ayuda bastante. Qué bueno, Merly, de verdad que es tan interesante que ya casi se nos acaba el tiempo. Ojalá Instagram nos permitiera hablar más de una hora, pero bueno, podemos hacer otro espacio y dejo quizás estos minutos que quedan para que hagan sus preguntas y también para que nos des esos tips y recomendaciones que día a día valen oro en tu consulta y que salvan vidas, ¿no? Porque también es bien importante tocar la parte sensible y humana de estos pacientes más allá del cálculo calórico que pueda hacer un nutricionista o un médico abocado a esta especialidad. Así es. Bueno, lo primero que quiero que se lleven siempre cuando hablo con los pacientes es que nunca están solos, ¿sí? Hablabas un poco de estadística al inicio y esa estadística quizás parece como demasiada, pero es cierto, ¿no? Los pacientes nunca están solos, estamos siempre trabajando con el equipo de trabajo, el hablar siempre es importante, el paciente siempre que hable es muy importante para nosotros saber exactamente cómo enfocar el tratamiento nutricional. El tratamiento es muy individualizado, siempre busquen al nutricionista, digamos, que sea más de confianza, que le inspire confianza para hacer el tratamiento, porque es quien más los va a acompañar, ¿sí? La Claro. persona es quien más los va a acompañar y involucrar siempre a los familiares. Un poco hablar del paciente, siempre hablar de los familiares, porque los familiares están ahí al lado. El paciente tiene la enfermedad, pero el familiar también está al lado recibiendo todas las indicaciones, entonces siempre busco que estén involucrados los dos. Como experiencia en mis consultas, siempre me gusta que estén varios familiares que van a estar al lado del paciente, porque varios escuchan mejor que uno, son muchas indicaciones y siempre buscamos este apoyo que nos facilita mucho también el tratamiento. La cantidad de proteína es importantísimo, digamos, de mi top de prioridades la proteína siempre va a estar, de verdad que eso siempre, porque varía mucho en cada estadio y es algo que buscamos lograr que el paciente se sienta bien. Y lo que buscamos también con alimentación es que al mejorar síntomas el paciente se siente mejor. Al sentirse mejor, entonces obviamente su calidad de vida mejora muchísimo. Claro. Solos, estamos aquí el equipo completo, miren, estamos en 2 países distintos, horarios distintos, y aquí estamos, la tecnología nos ha permitido esto y realmente aprovechar los espacios que se tienen para preguntar, para lo que se necesite, que siempre vamos a estar. No, y aprovecho tengo varias preguntas en la cajita, ya las voy a leer. Buenísimo. Aprovecho también para invitarlos ahora hay muchas preguntas, estoy aquí entre la cajita y lo que está acá, para invitarlos a tu espacio, Merly, invítalos a tu red que es tan educativa y que de verdad nutre, ¿no? No solamente a pacientes, sino también a profesionales de salud. ¿Cómo te pueden buscar? Sí, a ver, en Instagram estoy como @Nutremerly, está tal cual Nutremerly, bueno, está toda la parte renal, todos los días se publica información renal de todo tipo, no nada más paciente en diálisis, no está de todo tipo y pueden encontrar muchísima información, están mis redes de contacto, aquí siempre contesto yo, eso es importante, siempre, siempre contesto yo todos los Ya que mensajes. eres tú la que está detrás de todo eso, que no se Todo, preocupen. todo. Yo soy la que estoy contestando y la verdad que, bueno, los invito igualmente al espacio. Gracias también por darme la oportunidad Por en supuesto.
espacio y que bueno, ahí los espero, cualquier duda que necesiten, siempre voy a estar, las publicaciones todos los días están saliendo y pueden comentar lo que necesiten, que siempre voy a estar contestando lo más rápido que puedo. Claro que sí. Meli, tengo acá, aquí tengo una acá que podemos ver que dice, hola, buenas noches, tengo una consulta. El cuño es recomendado en un paciente con enfermedad renal. El Eh, cuño, sí, algo así dice. Habría que averiguar qué es ese alimento, si me lo pueden mandar, se lo puedo contar. No. Y por la cajita tengo varias preguntas que dice, ¿la cúrcuma está indicado en enfermedad renal no dialítico? A ver, la cúrcuma, igualmente como el magnesio, ha sido un boom en el tema, es un potente antiinflamatorio, pero igual hay que saber dosificarlo en el paciente, ¿sí? Muy pendientes que la cúrcuma en forma de suplemento es alta en oxalatos, entonces tenemos que cuidar esto también dentro de la parte de alimentación. Hay mucha información, pero siempre, siempre, siempre paciente renal es diferente, eso es importantísimo. Hay mucha información en redes sociales, pero siempre busquen consultar de que sea en la parte renal. La cúrcuma es muy buena, pero hay que adaptarlo igualmente al paciente porque tenemos esta condición, por ejemplo, que es de oxalatos muy altos. Entonces hay que cuidar esto. No, excelente, que está muy de moda también la cúrcuma, como dices. Tenemos otra pregunta, dice, cálculo del sodio en paciente con daño renal, ¿cómo se calcula? ¿Cómo podemos orientar para calcular este electrolito? La cantidad de sodio primero es con los alimentos. Hay muchos alimentos naturalmente que contienen sodio. Hay que conocer un poco los miligramos de los alimentos que contienen sodio. Esto hace un cálculo. A nivel, digamos, general, tenemos como un rango, ¿no? Entre 1500 y 1800 de sodio. Casi siempre se maneja el rango más bajo para paciente renal, 1500 miligramos. Que esto transformado después de la alimentación queda muy poco, ¿no? Con los gramos de cloruro de sodio. Esto es un cálculo un poco más detallado, es un gramo con cálculos de cloruro de sodio para saber cuánta sal disponible queda para el paciente, pero siempre primero se logra cubrir la mayor cantidad es con el sodio propio que traen muchos de los alimentos. Y esto las tablas de composición de alimentos que están disponibles en muchos países, porque dependiendo del país, de los suelos, de todo esto varía bastante. Entonces, las tablas de composición nos ayudan mucho con esto. No, excelente. Hay unas preguntas que ya respondimos sobre las proteínas, la fibra. Hay otra que dice, la L-carnitina, ¿cuál es su beneficio? Me imagino que en el paciente renal. Sí, lo envían bastante el tema también para la parte muscular. Igualmente, esto se ha utilizado durante muchísimos años. La dosificación es diferente para cada paciente, como todo, ¿no? Si hay una proteinuria, la cantidad, la masa muscular, la composición corporal es muy importante conocerla antes de mandar suplementaciones. Entonces, es un tema relacionado a nivel de la masa muscular, pero igualmente no podría decirles aquí si es esta cantidad para todos porque no se puede indicar igualmente para todos. Claro, aquí hay otra que dice cómo suplemento, qué suplemento le puedo dar a un paciente con desnutrición. Y bueno, que ya lo hemos mencionado. En la clase de suplementación, justamente. Bueno, Carolina, creo que la pregunta es más hacia ti que para mí. Sí, bueno, no, en realidad el Terex renal es un suplemento especializado, es una alimentación especializada para estos pacientes, es hipercalórico, es hiperproteico, tiene un aporte de 437 kilocalorías una pequeña botellita. Por cierto, aquí tengo una bastante pequeña, está en muchos países de toda Latinoamérica, que hay muchas personas que nos están preguntando. Tiene un aporte proteico de 20 gramos de proteína de alto valor biológico, tiene FOS, que es una fibra o un carbohidrato complejo que ayuda a la digestión, y por supuesto tiene omega 3 y esas grasas antiinflamatorias para estos pacientes. De verdad tiene muy buena aceptabilidad y un sabor delicioso. No es porque yo lo sea la del producto, pero en verdad tiene un sabor muy, muy agradable, y sobre todo para estos pacientes que tienen el sabor alterado. Ujú. Después tengo varias preguntas que también nos hacen. Se pueden bajar los niveles de urea y creatinina. Y nos queda un minuto. Espero que Instagram no nos tumbe porque las preguntas comenzaron a surgir de repente. Tranquila. A ver, niveles de uricreatinina, buscamos mejorar en el paciente prediálisis, ¿sí? En diálisis ya tenemos otra interpretación de estos parámetros. Esto es súper importante. Ya en diálisis no se interpreta como un paciente que no está recibiendo tratamiento, ya esto es otra cosa, pero en prediálisis podemos mejorar. Pero es que todo depende de cómo lleve el paciente el control de la alimentación, presiones arteriales, todo esto. Sí podemos mejorar. El tipo de proteína es muy importante y la cantidad también que debemos calcularle a cada paciente. No, excelente. Merly, en aras del tiempo y a todas estas preguntas que nos están haciendo, si nos las pueden enviar y yo luego
colocarlas y tú en tu espacio compartirlas y taguearnos y así podemos como responder todas estas preguntas que sé que se están quedando en el aire, que son sumamente importantes, porque no es un tema muy común y que no comúnmente conseguimos todos estos tips y estas cosas que da la experiencia, ¿no? Que es el día a día con estos pacientes. Así que envíenos todas estas preguntas cuando la licenciada tenga tiempo. Yo sé que nos las va a contestar y se las vamos a hacer un espacio. Toda esta semana vamos a estar hablando de riñón en nuestro espacio, en nuestro Instagram y por supuesto tu espacio en las historias podemos quizás Sí, responderlas, así que envíenlas, te mandan muchísimas felicitaciones, excelente, muchísimos saludos, he visto gente conectada de muchos países, Merly, creo que de verdad hemos tratado de cubrir lo más importante de este tema y nuestro espacio queda abierto para una siguiente invitación. De verdad ha sido un gusto tenerte esta noche con nosotros. igualmente, con todo gusto. Esto queda en las cuentas de ambas, importante porque están preguntando muchísimo, tanto en la cuenta de ellos como en la mía. Queda todo el en vivo completo y cualquier duda la pueden mandar al mensaje privado de mi cuenta y yo voy a ir contestando sin problema y vamos haciendo compartir en las historias para que también las vean. Claro que sí, esto va a quedar grabado, también sé que lo estaban preguntando. Un Perfecto. gusto, Merly, buenas noches, descansa y felicidades para todos, buenas noches también para todas estas personas que nos acompañaron. Claro que sí, muchísimas gracias y saludos a todos. Chao, chao. Seguro. Bye, bye.